Que el Señor les bendiga. Bienvenidos todos nuevamente a una clase más a la casa del Señor. Vamos a iniciar un nuevo tema el día de hoy, siempre siguiendo la serie de El inicio de la vida cristiana. El domingo antepasado terminamos la clase de la salvación y bendito Dios que concluimos con esa clase. Ahora continuamos con un nuevo tema y el tema de hoy es los sacramentos. Los sacramentos. Y el tema de los sacramentos es un tema muy especial. ¿Cuántos saben cuáles son los sacramentos? Amén. Todos, ¿verdad? Todos sabemos cuáles son los sacramentos. Pero los que no saben qué es sacramento y que están aquí porque van a ser parte de los sacramentos. Los sacramentos son el bautismo en agua y la Santa Cena. Esos son los sacramentos. Pero antes de comenzar esta clase quiero que hagamos una pequeña oración. Oramos al Señor. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que tú nos concedes estar en tu casa. Señor, permítenos que podamos entender tu palabra. Permítenos, Señor, que podamos comprender lo especial que es para ti un sacramento. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para poder percibir tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, el tema de los sacramentos es muy especial, muy importante, porque no se trata de una celebración o un acto cualquiera, y no es un acto rutinario, no es algo vacío, sin significado. Cuando hablamos de los sacramentos, estamos hablando de actos solemnes, algo muy especial, y eso es un rito. Pero me van a decir, un rito, ¿sí? La palabra rito no viene de la hechicería. La palabra rito no viene del ocultismo, no viene de la brujería ni algo por el estilo. La palabra rito la encontramos en la palabra del Señor, en la Biblia. Vaya conmigo a Números, capítulo 9, versículo 3. Números capítulo 9, versículo 3. Leamos desde el versículo 2 al 3. ¿Lo tenemos? Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. ¿Encontramos la palabra? Amén. En el versículo 1 dice, Jehová habló a Moisés. Amén. Bueno, entonces lo que quiero yo introducir con esto es que es algo realizado por mandato de Dios. Es una celebración, una acción especial que Dios había establecido a su pueblo. Amén. Bueno, la referencia de esto, hermanos, hablar de rito es una celebración, una ceremonia sagrada, es un acto sagrado, es muy especial y con mucho significado. Los ritos son actos solemnes, instituidos por Dios. En el Antiguo Testamento fueron muchos. Y algo muy importante que debemos
traer a nuestra conciencia es que antes de un pacto de Dios con el hombre hay una señal solemne. Antes de un pacto de Dios con el hombre hay una señal solemne. ¿Recuerdan lo que pasó cuando Noé salió del arca? ¿Hubo una señal? Ese es un acto solemne. ¿Cuál fue la señal? El arco iris. Amén. Cuando está teniendo un juramento con Abraham, hay un acto solemne y hay una señal. Cuando está hablando con el pueblo de Israel, hay muchos tipos de señales solemnes, y una de ellas para recordar es, por ejemplo, la sangre en los dinteles de las puertas. Esa es una señal, es un acto solemne. Lo que acabamos de leer aquí dice que es la Pascua. Pero otro acto solemne, sagrado, establecido por Dios, fue la circuncisión. Ese acto de la circuncisión daba referencia a que ese pueblo circuncidado era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios. Así que hay muchos ejemplos con respecto a señales y cosas que Dios mismo estableció, que son solemnes, que son muy especiales, son sagradas. Y de ahí viene la palabra sacramento, algo sagrado. Bueno, en la historia de Israel Dios estableció varias cosas solemnes, pero hubo uno muy importante que fue la circuncisión. ¿Y por qué era tan especial? ¿Por qué era tan importante? ¿Cuál era el significado que tenía para que Dios se enojara con Moisés por no obedecer a ese sacramento, sino que le iba a costar la vida porque no había circuncidado a su hijo? ¿Qué era lo especial? ¿Por qué Dios es tan serio con esos actos? A eso es lo que quiero que vayamos. Es porque significan algo. Y si Dios lo ha establecido, es porque significa algo importante para Dios. Amén. Entonces, lo que quiero que nos quede claro con esto es que lo que Dios ha establecido como un acto solemne, como algo sacramental, es importante para que se recuerde lo que Él ha prometido. Amén. Los símbolos que Él ha establecido se cumplieron cuando Cristo vino a la tierra. Pero todos esos símbolos que se dieron en Israel solamente eran la proclamación de lo que iba a venir. La proclamación de lo que iba a venir. Y algo que Dios tiene durante todo ese tiempo es que Dios hacía que sus profetas dramatizaran lo que iba a suceder. No sé si recuerdan que hay un profeta al que Dios le dice que se ponga cadenas y algo en su hombro para que eso les diera a entender que el pueblo de Israel iba a ser cautivo. ¿Lo recuerdan? Y eso fue mandato de Dios. Dios le dijo que hiciera eso, porque Dios se encarga de hacer que unas acciones tengan un peso maravilloso por mandato de Jehová. Amén. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo está allá con nosotros, las cosas que fueron símbolo en el Antiguo fueron cumplidas en Él. Algo que quiero mencionar es que siempre antes de iniciar un nuevo pacto hay una señal solemne. Algo muy especial que Dios hace. Quiero que siempre mantenga eso en su mente. Solo Dios puede establecer un nuevo pacto y solo Dios puede establecer una señal. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Amén.
Así que Cristo, siendo Dios encarnado, instituyó los nuevos sacramentos, los actos solemnes, los actos sagrados que representan y significan algo muy especial. Amén. Cristo es Dios y Dios con nosotros estableció los sacramentos que la iglesia celebra hasta el día de hoy. Actos solemnes que su iglesia debe realizar para seguir recordando sus promesas y su regreso. Según la historia, hermanos, de la iglesia, hubo mucha controversia con lo de los sacramentos, y algunas de las más grandes controversias han sido el número de los sacramentos, cuántos son los sacramentos. Y quiero mencionarlo porque es importante. El evangelio nuestro, el evangelio que nosotros conocemos, es el producto de una reforma protestante. El evangelio que nosotros conocemos no es un evangelio que fue directamente por los apóstoles. El evangelio que nosotros conocemos es producto de una reforma. Hubieron personas que se levantaron cuestionando la iglesia, que era la principal en ese tiempo. Y la controversia de esto en cuanto al tema de los sacramentos era cuáles eran los sacramentos. Y para comenzar quiero hablar en una diferencia que tenemos entre la Iglesia Católica Romana y los cristianos. La Iglesia Católica Romana, ellos tienen 7 sacramentos, mientras que la Iglesia Cristiana Evangélica solamente tiene 2 sacramentos. Quiero enseñarlo porque es importante, debemos saber cuáles son las diferencias, debemos saber cuáles son los motivos por los cuales tenemos diferencias y por las cuales no compartimos las mismas creencias. ¿Cuál es el beneficio de esto? Bueno, tendremos una comprensión clara de qué es lo que nosotros celebramos y por qué lo celebramos, y también tendremos claro cuál es la diferencia y por qué existe esa diferencia. ¿Por qué es que los cristianos consideramos sagrado algunos actos y otros no? También podemos entender cómo hablar con personas de esa línea, porque el Señor le va a conceder hablar con personas así. Y es bueno que sepamos para saber cómo abordarlos. Los sacramentos que la Iglesia Católica creó o implementó son 7, y a eso se le llamó sacerdotalismo. Fue una reunión en donde se decidieron imponer cuáles eran los sacramentos según lo que ellos creían, y a eso se le llama sacerdotalismo. Ahora, el comentario importante sobre todo esto es que la Iglesia Católica piensa que los sacramentos son actos de gracia derramada. Para explicarlo mejor, es como que en cada celebración hay un derramamiento de gracia al alma. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Cada vez que celebran un sacramento es una gracia nueva. Es una infusión de gracia nueva sobre el alma. Así lo manejan ellos. Voy a hablar sobre lo de la Iglesia Católica Romana, la de la verdadera romana. Porque hoy hay muchas que pertenecen siempre, pero tienen diferentes cosas. Pero siempre su madre es la Iglesia Católica Romana. Pero bueno, nosotros no creemos que tenemos infusiones de gracia por cada sacramento. Nosotros creemos que hay una sola gracia. Amén. Y que Cristo es la fuente de la gracia, no los sacramentos. Amén.
Ahora, voy a avanzar. La Biblia nos enseña a nosotros que somos conformados en su gracia, por su gracia, y en esa gracia es que nosotros somos conformados a la imagen de Cristo. Es una gracia divina al que cree en Cristo Jesús. Para nosotros los sacramentos son celebraciones solemnes y sagradas por mandamiento de Cristo, por el significado especial, porque proyectamos en estos actos una verdad que Cristo quería anunciar. Amén. En el caso del catolicismo, para ellos es infusiones de gracias cada sacramento. Bueno, no creemos nosotros los cristianos que existan infusiones de gracia. No creemos que en los sacramentos haya un poder mágico que inyecte gracia o que inyecte santidad superior a los creyentes, porque nosotros los cristianos no le atribuimos a los actos solemnes las obras que solo le pertenecen al Espíritu Santo. Amén. No le atribuimos a los actos solemnes las cosas y las obras que solo el Espíritu Santo puede hacer. Para nosotros, como dije, Cristo es la fuente de la gracia. Los sacramentos no son fuentes de gracia. Solo Cristo es la fuente de la gracia. Amén. Así que el Señor ha establecido sacramentos. Pero quiero que conozcamos un poco más acerca de los que instituyó la Iglesia Católica. Voy a mencionar todo lo que el sistema católico romano implementó en su sacerdotalismo. El primero de sus sacramentos es el bautismo. Y ellos bautizan a los niños. ¿Sí? ¿Cuántos saben eso? Bueno, para ellos, al bautizar un niño, ahí se le da la primera infusión de gracia. El otro sacramento es la confirmación, que es cuando los niños están un poquito más grandecitos, pero ya pueden perder la gracia que ya recibieron en el bautismo, entonces vuelven a tener otra infusión de gracia en el sacramento de la confirmación. El otro sacramento que tienen es el sacramento de la penitencia o la reconciliación. ¿Cuál es ese? Las confesiones, las penitencias, los Aves María, tantos Aves María, ¿cuál es el otro? Los Padres Nuestros, ¿sí? Dependiendo de los pecados, se van a confesar. Ese es un sacramento para la Iglesia Católica Romana. Y en eso hay una nueva infusión de gracia. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Bueno, el otro sacramento que ellos manejan es las órdenes sagradas. Esas órdenes sagradas son ordenaciones que se le hacen en el sistema jerárquico sacerdotal cuando alguien es instituido sacerdote, cuando alguien es instituido cardenal, por ejemplo, cuando alguien es instituido obispo o arzobispo o monseñor. Esas son otro tipo de sacramentos que son ordenaciones. En esas ordenaciones, ellos también creen que ahí, a los que son ordenados, hay una nueva infusión de gracia sobre los ordenados para que los ordenados puedan infundir gracia en los demás. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Porque para ellos, un sacerdote ordenado sí puede ser libre de pecado a alguien. Él le puede decir, por esto y por esto, tú serás perdonado de tus pecados. ¿Sí?
Entonces ellos reciben la infusión de la gracia sacerdotal y pueden ellos impartir la gracia. ¿Me doy a entender? Bueno, para nosotros, Cristo es la única fuente de la gracia. Amén. El otro sacramento para ellos, en donde ellos consideran que se necesita una gracia infundida mayor, es el matrimonio. Para ellos el sacramento del matrimonio o el matrimonio es un sacramento que amerita una nueva gracia, para que esa gracia les capacite para seguir en su caminar de casados. La iglesia cristiana cree que el matrimonio es sagrado, pero no cree que el matrimonio sea un sacramento. Porque la Biblia en ningún momento dice que Cristo mandó a casarse a todos. ¿Verdad? La Biblia no dice eso. Y hay unos que se casarán, que recibirán el don de casarse, y otros que no lo recibirán. Por lo tanto, la iglesia cristiana no considera eso como un sacramento. El antepenúltimo de los sacramentos es la extrema unción. Esa extrema unción se basa en el acto de las almas que están ya a punto de descansar, pero que el sacerdote va y lo visita y hace una oración por él para que reciba una gracia extrema antes de morir y pueda descansar. ¿Sí? Los santos óleos. Bueno, se conoce como los santos óleos por estos lados. No sé cómo se conozca por otros lados, pero por aquí así se conoce. Entonces, ahí, ese es otro sacramento que la iglesia romana también maneja, que hay una infusión de gracia para el que va o bien se sana o pasa ¿a dónde? A la eternidad, ¿a dónde? Al purgatorio. Al purgatorio. Aquí se maneja de esa forma. Y esa es la gracia que recibe por el sacerdote. Así que ese es el sacramento de la extrema unción. Y el otro y último sacramento es la Eucaristía o la Cena del Señor. Ese es el otro sacramento. En ese sacramento, hermanos, hay una otra infusión de gracia sobre los que están presentes. Y en eso de la Cena del Señor, hubieron unas polémicas fuertes con respecto a las formas y con respecto a cómo y a quiénes eran los que podían participar de la cena. Y lo vamos a ver más adelante con más tiempo. Ahora, hermanos, yo menciono a la Iglesia Católica Romana porque, aunque no lo crean, ellos creen y defienden doctrinas que otras sectas creen que son erróneas. Y la Iglesia Católica cree que es verdad y defienden esa doctrina como verdad. Aunque nos parezca raro, tenemos mucho más en común con la Iglesia Católica Romana que con otras sectas. ¿Por qué le digo esto? Porque hay doctrinas que la Iglesia Católica Romana cree y defiende que son reales. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Ellos creen en Dios Padre, ellos creen en Dios Hijo y ellos creen en Dios Espíritu Santo. La doctrina de Cristo encarnado, ellos creen que Cristo es Dios encarnado. ¿Sí? Y eso no es
algo simple. Eso es importante. Aunque ellos tengan un montón de cosas equivocadas, hay cosas que la Iglesia Católica Romana tiene que sí es algo real. Y yo quiero que tengamos respeto con respecto a eso. Doctrinas sólidas, hermanos. No le estoy hablando de algo en el aire, doctrinas sólidas que tienen peso. Mientras que los testigos de Jehová no creen que Cristo sea Dios. La Iglesia Católica sí. ¿Lo puede ver? Para ellos, para los testigos de Jehová, es un hombre con similitud de profeta, pero no es Dios. Los pentecostalistas unicitarios no creen en la Trinidad, no creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero ellos, los de la Iglesia Católica, sí creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que los unicitarios niegan completamente esa doctrina, mientras que la Católica Romana la cree. Ahora, hermanos, tenemos cosas en común. Aunque ellos tengan muchas herejías dentro de su organización, hay cosas importantes que ellos defienden. Y eso hay que reconocerlo. A diferencia de otras religiones o sectas que van en contra de la enseñanza de Cristo y blasfeman en contra de Dios y su palabra. La historia de la Reforma, cuando hubo el corte de alguien que se levantó y protestó, hermanos, en el siglo XVI en adelante fueron clavadas 95 tesis de Lutero que iban en contra del sistema católico romano. Dios levantó reformadores. Ese fue el plan de Dios. Y ellos, hermanos, yo realmente me admiro porque no solo abordaron un tema, abordaron una cantidad de temas importantes para esos. Y los temas que incluyeron, hermanos, fueron la teología que manejaba el sistema católico y la verdadera basada en la palabra de Dios. Así que ellos no fueron a inventar cosas, sino que llevaron la Biblia, y si algo no lo aprobaba la Biblia, tenía que pensarse en una reforma. Y para el catolicismo eso no fue una reforma, sino que fue protesta. Por eso a nosotros los cristianos a veces nos llaman protestantes. ¿Sí? Los hermanos apartados, los hermanos separados. Bueno, pero lo que quería mencionar es que de ahí surgieron las 5 solas, en donde todo el sistema religioso sociopolítico de la Iglesia Católica fue sometido al filo de la palabra de Dios. Entre los protestantes, entre los reformadores, estuvo de los más sobresalientes Martín Lutero y Juan Calvino, que en ese tiempo fueron los más mencionados. Hubo muchos aportes significativos por ellos y por otros que se unieron en contra del sistema, y aunque tuvieron muchos errores, aunque ellos tuvieron muchas fallas, muchas diferencias, hubieron diferencias de comprensión entre Lutero y Calvino, pero había una cosa que los mantenía unidos, y era el celo por llegar a la verdad. Fue un celo que tuvieron por llegar a la verdad, que Calvino fue mártir. Lo mataron por defender la verdad. A Martín Lutero no lo mataron, pero a Juan Calvino sí, él sí fue asesinado por predicar la verdad. Y lo único que ellos querían y lo único que los unía era que Cristo fuese exaltado.
Ese era el sentir de los reformadores. Así que cuando los reformadores llegaron al tema de los sacramentos, que fue uno de los temas principales, el cuestionamiento de los sacramentos impuestos por la Iglesia Católica, ellos argumentaron, oiga bien cómo pensaban los reformadores. Ellos dijeron que para que algo fuese sacramento, tenía que ser obligatoria y específicamente declarado e instituido por la palabra de Dios. Y ellos estaban seguros que Cristo era Dios. Amén. Así que solo para ellos algo se convertiría en sacramento o en una celebración solemne o un acto sagrado, aquello que fuera instituido estricta y explícitamente por los labios y la voz de Jesús. De lo contrario, nada podía convertirse en sacramento. ¿Qué les parece esa postura de los reformadores? ¿Ah? Estaban serios, ¿verdad? Así que esa postura mantuvieron ante la Iglesia Católica Romana. Y según los reformadores y según la palabra de Dios, lo único establecido por los labios de Jesús fue la Santa Cena y el bautismo. Porque cuando Jesús está con sus discípulos les dice, y esto harán en memoria de mí. Jesús lo instituyó. Y luego cuando Él ya ha resucitado y va a la ascensión y los manda a predicar, les dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y... Ese. ¿Hay institución por Jesucristo? Amén. Entonces, no hay una confirmación que Cristo haya dicho que tenían que confirmarse. No hay un sistema de penitencia porque Cristo no lo pronunció por sus labios. El orden sacerdotal de las infusiones de gracia, pues no hay personas que infundan gracia. Cristo es la fuente de la gracia. Amén. Creemos que hay un orden jerárquico en la iglesia porque también fue establecido. El apóstol Pablo predica de que hay un orden establecido en la iglesia y es importante, pero no es sacramento. Amén. Y también la extrema unción no fue algo que Jesucristo estableció. Oramos por los enfermos creyendo que Él es el sanador y dará sanidad a los enfermos y cumplirá su voluntad, pero no creemos que hay depósitos de gracia adicional en eso. ¿Me doy a entender? Entonces, creemos que el matrimonio es algo sagrado. Creemos que Dios bendice los matrimonios, pero no es un sacramento instituido por Dios. ¿Sí? Entonces, esa fue la postura que ellos mantuvieron en los reformadores cuando entraron al tema de los sacramentos. Así que bíblicamente, hermanos, solamente tenemos dos sacramentos instituidos y ordenados explícitamente por el Señor Jesucristo. Y es la Santa Cena, el bautismo y la Santa Cena. Así que nosotros los cristianos solo celebramos dos sacramentos. ¿Por qué? Porque Cristo los instituyó y Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Así que si Dios permite, el próximo domingo comenzaremos a hablar del primer sacramento, que es el bautismo. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.